El hijo de El Chapo, Guzmán López, líder feroz y brutal del cártel de Sinaloa fundado por su padre, El Chapo, se entregó a las autoridades estadounidenses de una forma muy extraña. Enfrentado a graves cargos como narcotráfico y blanqueo de dinero, el juicio de Guzmán López revela las intrincadas y despiadadas operaciones del cártel de Sinaloa, ya que él mismo pidió perdón y lo reveló todo. En el juicio, también involucró a otro líder del cártel, que se revelará en este vídeo, la disculpa y la revelación. En los días siguientes a su detención, Guzmán López compareció ante un tribunal federal de Chicago para enfrentarse a una serie de graves cargos, entre ellos conspiración para distribuir sustancias controladas, blanqueo de dinero y participación en una empresa criminal continuada. La sala del tribunal estaba abarrotada de medios de comunicación, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y curiosos, todos deseosos de presenciar el siguiente capítulo de este drama de altos vuelos. A medida que se iniciaba el juicio, el mundo seguía con atención, ansioso por ver cómo se desarrollaba esta apasionante saga. Había mucho en juego, no solo para Guzmán López, sino también para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El resultado del juicio tendría implicaciones de gran alcance para el futuro del cártel de Sinaloa y del narcotráfico mundial. Los cargos contra Guzmán eran asombrosos. Se enfrentaba a 17 cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y participación en una empresa criminal continuada. La acusación se basó en una montaña de pruebas que detallaban el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa y el papel de Guzmán como su líder. Los cargos abarcaban décadas e incluían el tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. La acusación presentó una abrumadora variedad de pruebas, incluidos testimonios de antiguos miembros del cártel, comunicaciones interceptadas, registros financieros y pruebas físicas. Uno de los aspectos más convincentes del juicio fueron los testimonios de los antiguos socios de Guzmán, que ofrecieron relatos de primera mano sobre las operaciones del cártel y el despiadado liderazgo de Guzmán. Entre los testigos se encontraban miembros de alto rango del cártel de Sinaloa, como Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, socio de Guzmán durante muchos años, y Dámaso López Núñez, antiguo lugarteniente del cártel. Estos testigos describieron con escalofriante detalle la violencia, la corrupción y la enorme escala de las operaciones de narcotráfico del cártel. Relataron cómo Guzmán ordenaba golpes a rivales, sobornaba a agentes de la ley y orquestaba complejas operaciones de contrabando. La Fiscalía también presentó comunicaciones interceptadas que revelaban la implicación directa de Guzmán en las actividades del cártel. Estas comunicaciones incluían llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos en los que se detallaban envíos de droga, transacciones financieras y órdenes de violencia. Las pruebas ofrecían una imagen condenatoria de Guzmán como líder práctico que estaba íntimamente involucrado en todos los aspectos de las operaciones del cártel. Los registros financieros fueron otro componente crucial de la acusación. Estos registros mostraban las enormes sumas de dinero generadas por las actividades de narcotráfico del cártel y cómo se blanqueaban esos fondos a través de diversas empresas e instituciones financieras. La Fiscalía demostró cómo Guzmán utilizaba este dinero para financiar su fastuoso estilo de vida y mantener su poder dentro del cártel. Las pruebas materiales, como drogas, armas y otros contrabandos incautados, reforzaron aún más los argumentos de la Fiscalía. Estas pruebas proporcionaron pruebas tangibles de las operaciones del cártel y de la implicación de Guzmán. El enorme volumen de droga incautada en varias operaciones puso de relieve la magnitud de las actividades de tráfico del cártel. Ante el juez, Guzmán López se declaró inocente de todos los cargos. Su equipo de defensa argumentó que su cliente fue víctima de coacción y traición. Afirmaron que Guzmán López había sido traído a Estados Unidos por la fuerza contra su voluntad y que los cargos que se le imputaban se basaban en pruebas poco fiables y en testimonios de personas movidas por intereses propios. La declaración de inocencia preparó el terreno para un juicio dramático y polémico. La acusación estaba decidida a demostrar la implicación de Guzmán López en las operaciones del cártel de Sinaloa y a conseguir una condena que enviara un mensaje contundente a otros miembros del cártel. La defensa, por su parte, estaba igualmente decidida a impugnar la legalidad de la detención de Guzmán López y desacreditar los argumentos de la acusación. En los procedimientos judiciales en curso tras la detención de Ismael El Mayo Zambada, que tuvo lugar en el mes de julio de 2024 y que fue instigada por el propio Guzmán, los registros judiciales revelan que su abogado Frank Pérez autorizó una declaración de inocencia en su nombre, que la juez de instrucción estadounidense Ann Burton aceptó. Durante su comparecencia inicial ante el Tribunal de Texas, Zambada, que se cree que tiene unos 70 años y va en silla de ruedas,
fue informado de sus derechos y de los cargos que se le imputaban. Curiosamente, renunció a su derecho a estar presente en la próxima comparecencia, prevista para el miércoles. Sin embargo, deberá comparecer en persona en una conferencia de Estado el jueves, 1 de agosto de 2024, ante la juez de distrito Kathleen Cardone, que supervisará el resto del caso. Los presuntos delitos de Zambada son graves. Como cofundador del cártel de Sinaloa junto a El Chapo, se le acusa de ser uno de los narcotraficantes más influyentes de México. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Los cargos contra Zambada incluyen empresa criminal continuada, conspiración para la importación de narcóticos y blanqueo de dinero, según una acusación presentada en abril de 2012. Esta acusación alega que, bajo el liderazgo de Zambada y El Chapo, miembros del cártel secuestraron a un residente de Texas en 2009 por la pérdida de un cargamento de marihuana y a un ciudadano estadounidense con 2 miembros de su familia en 2010. Ambas víctimas fueron asesinadas posteriormente y sus cadáveres aparecieron en Juárez, México. Además, Zambada y Guzmán López se enfrentan a cargos por canalizar cantidades sustanciales de fentanilo y otras drogas hacia las calles de Estados Unidos. Las sobredosis de fentanilo se han convertido trágicamente en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Está previsto que Guzmán López, de unos 30 años, comparezca ante un tribunal de Chicago la próxima semana, según un funcionario estadounidense. La ministra mexicana de Seguridad, Rosa Rodríguez, declaró que México fue notificado de las detenciones por el gobierno estadounidense, pero que las autoridades mexicanas no participaron en la operación. También señaló que sigue sin estar claro si El Mayo y Joaquín Guzmán López fueron capturados o se entregaron a las autoridades estadounidenses, pero cabe señalar que estas recientes detenciones pueden desestabilizar aún más su núcleo en el norteño estado de Sinaloa, ya que ambos son miembros destacados del cártel. En respuesta, el Ministerio de Defensa de México ha enviado 200 soldados de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en la región. La detención del dúo se produjo después de que aterrizaran el jueves en un avión privado en la zona de El Paso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió las detenciones y destacó la lucha constante contra el narcotráfico. Afirmó: «Demasiados de nuestros ciudadanos han perdido la vida a causa del azote del fentanilo. Demasiadas familias se han roto y sufren a causa de esta droga destructiva». Entre bastidores, Guzmán López desempeñó presuntamente un papel crucial para atraer a Zambada a Estados Unidos, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que hablaron con franqueza sobre la operación. El abogado de Zambada, Frank Pérez, afirma que su cliente fue secuestrado y no vino voluntariamente a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han perseguido constantemente a los cabecillas del narcotráfico, a menudo llegando a acuerdos a cambio de información que conduzca a la captura de otros miembros de alto rango de los cárteles. Aún no se sabe si se ha llegado a un acuerdo de este tipo en este caso. La relación entre Zambada y los hijos de El Chapo ha sido rocosa desde la extradición de su padre en 2017, ya que creían que El Mayo debía haber tendido una trampa a su padre para ser capturado. Todos ellos han estado enfrascados en una lucha de poder de alto riesgo, y ha sido una saga llena de más drama que un reality show de televisión. Zambada, un viejo conocido del narcotráfico mexicano, es la vieja guardia, mientras que los hijos de El Chapo, Iván y Jesús Alfredo, representan a la nueva generación que intenta forjarse su propio imperio. El papel de Zambada en el cártel de Sinaloa es como el de un padre fundador, con una carrera que abarca décadas. Ha pasado por altos y bajos, viendo cómo su protegido, Joaquín El Chapo Guzmán, ascendía al poder. Pero cuando El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado a cadena perpetua, el equilibrio de poder en el cártel empezó a cambiar. La detención. La detención de Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, conmocionó al mundo de la delincuencia organizada y de las fuerzas del orden. Guzmán López, considerado a menudo como el heredero del imperio delictivo de su padre, fue detenido en una operación dramática y sumamente secreta que dejó muchas preguntas sin respuesta. La operación de captura de Guzmán López fue sensacional. En un día aparentemente normal, un convoy de vehículos sin identificación llegó a un lugar aislado de México. Los informes sugieren que Guzmán López fue emboscado por 6 hombres con uniforme militar. Según su abogado defensor, Frank Pérez, Guzmán López fue secuestrado por la fuerza, arrojado al suelo y esposado. Le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Después lo metieron en la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje, donde lo obligaron a subir a un avión,
Le ataron las piernas al asiento y lo llevaron a Estados Unidos contra su voluntad. Los acontecimientos que condujeron al presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada García por Joaquín Guzmán López son tan dramáticos como estremecedores. La historia comienza en el corazón de Culiacán, ciudad conocida por sus profundos vínculos con el cártel de Sinaloa. Fue aquí donde El Mayo, uno de los hombres más buscados de México, creyó encontrarse con un viejo aliado. Poco podía imaginar que este encuentro se convertiría en una pesadilla. Según 3 agentes de las Fuerzas de Seguridad Federales, El Mayo había bajado de su escondite en las montañas, atraído por la promesa de un encuentro amistoso con Guzmán López. Los dos tenían una larga historia, sus familias entrelazadas en la compleja red del cártel de Sinaloa. Pero ese fatídico día, los lazos de lealtad estaban a punto de romperse. Cuando El Mayo llegó al punto de encuentro designado, fue emboscado por Guzmán López y su grupo de secuaces. La escena no tardó en tornarse violenta cuando los guardaespaldas leales a Guzmán López se enfrentaron a los leales a El Mayo. El caos fue rápido y brutal, y los hombres de Guzmán López se impusieron a la seguridad de El Mayo. El Mayo fue esposado, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo metieron a la fuerza en un coche. El otrora poderoso narcotraficante era ahora un cautivo, y su destino estaba en manos de sus captores. Del coche lo llevaron a un avión privado, un Beechcraft King Air turbohélice, que esperaba en una pista cercana. El avión, pilotado por los hombres de confianza de Guzmán López, despegó de Culiacán en dirección norte, hacia Estados Unidos. Durante todo el vuelo, El Mayo permaneció atado e indefenso, en marcado contraste con la poderosa figura que fue antaño. El viaje fue un movimiento calculado, orquestado con precisión y crueldad. A medida que el avión se acercaba a la frontera con Estados Unidos, fue introducido en el espacio aéreo estadounidense con la ayuda de aduanas y protección de fronteras. Los agentes federales estaban al tanto de la situación y esperaban la llegada del avión en el Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana, un pequeño aeropuerto a las afueras de El Paso, Texas. El avión aterrizó sin incidentes y los agentes se desplazaron rápidamente para detener a El Mayo y a Guzmán López. La captura de estas 2 figuras de alto nivel supuso una importante victoria para las fuerzas de seguridad estadounidenses, pero las circunstancias que rodearon el suceso fueron cualquier cosa menos ordinarias. La implicación de funcionarios estadounidenses en los acontecimientos que condujeron al secuestro es un aspecto complejo y turbio de esta historia. Según las fuentes, el gobierno estadounidense no tenía conocimiento en tiempo real de los métodos concretos utilizados para llevar a El Mayo a Estados Unidos. Sin embargo, un interrogatorio más completo de las fuentes con conocimiento de lo ocurrido aportó más claridad. La emboscada en Culiacán y la posterior huida a Estados Unidos no fueron incidentes aislados. Fueron la culminación de una serie de comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y los Chapitos, los hijos del Chapo. Estas conversaciones se habían prolongado durante casi 5 años, con el objetivo de persuadir a los Chapitos para que se rindieran y evitaran el destino de su padre. Las conversaciones se intensificaron después de que uno de los hijos, Ovidio Guzmán López, fuera extraditado a Estados Unidos el pasado otoño. Este hecho llevó a hablar de la posibilidad de que Joaquín Guzmán López se entregara y trajera consigo a El Mayo, por voluntad propia o no. Los beneficios potenciales para los hermanos Guzmán eran significativos, incluyendo condiciones más favorables en cualquier futuro acuerdo de culpabilidad y la eliminación de uno de sus principales rivales dentro del cártel. La mañana de la emboscada, los interlocutores de Guzmán López avisaron a un pequeño grupo de agentes de la ley estadounidenses que tenían interés en procesar a El Mayo. Mientras se celebraba la reunión y despegaba el avión, se mantuvo informados a los agentes federales que se aseguraron de que la aeronave se adentrara con seguridad en el espacio aéreo estadounidense. La captura de El Mayo y Guzmán López en el Aeropuerto Internacional del Condado de Doña Ana marcó el final de una operación dramática y meticulosamente planificada. La detención estuvo rodeada de misterio y controversia. Hubo versiones contradictorias sobre si Guzmán López se había entregado o si había sido traicionado por el antiguo socio de su padre, El Mayo. La sugerencia de que Guzmán López podría haber entregado a El Mayo a las autoridades estadounidenses añadió una capa de intriga a la ya compleja situación. Las implicaciones diplomáticas de la detención fueron significativas, ya que, al parecer, las autoridades mexicanas se enfurecieron por la acción unilateral de Estados Unidos. Cuando se conoció la noticia de la detención, las reacciones fueron diversas. La administración Biden saludó la captura como una gran victoria en la lucha contra el narcotráfico. La administración hizo hincapié en el impacto del cártel de Sinaloa en la crisis de opiáceos de Estados Unidos, especialmente en el tráfico de fentanilo, un opiáceo sintético responsable de unas 70.000 muertes anuales por sobredosis.
La detención de Guzmán López se presentó como un paso crucial para frenar el flujo de narcóticos mortales hacia Estados Unidos. En México, la reacción fue más compleja. Mientras que algunos vieron la detención como una medida necesaria para desmantelar el cártel de Sinaloa, otros la consideraron una violación de la soberanía nacional. La sugerencia de que Guzmán López y el Mayo podrían haber intercambiado información sobre la corrupción política en México a cambio de mejores tratos con las autoridades estadounidenses no hizo sino avivar la polémica. La posibilidad de un acuerdo de este tipo suscitó preocupación sobre el alcance de la corrupción en el gobierno mexicano y las implicaciones para la futura cooperación entre ambos países. Las organizaciones criminales rivales, en particular el cártel Jalisco Nueva Generación, observaron los acontecimientos con gran interés. La detención de Guzmán López y el Mayo les brindó la oportunidad de ampliar su influencia y desafiar el dominio del cartel de Sinaloa. El vacío de poder creado por las detenciones podría dar lugar a una violenta lucha por el control, con consecuencias de largo alcance para el tráfico de drogas en México y más allá. Las consecuencias de su detención. Las detenciones de Joaquín, el Chapo, Guzmán e Ismael, el Mayo, Zambada, han conmocionado el panorama del narcotráfico, con implicaciones de gran alcance para el cártel de Sinaloa y el mundo criminal en general. Estas capturas de alto nivel pueden desencadenar cambios significativos en el poder dentro del cártel, así como afectar al comercio mundial de drogas. Dentro del cártel de Sinaloa, la eliminación de dos de sus líderes más influyentes crea un vacío de poder que podría dar lugar a luchas internas. El cártel no es una entidad monolítica, sino una red difusa de facciones, cada una con sus propios intereses y rivalidades. La facción liderada por los hijos de Guzmán, conocida como los Chapitos, ya ha entrado en conflicto con la facción leal a Zambada. Con Guzmán y Zambada fuera de juego, estas facciones podrían intensificar su lucha por el dominio, lo que provocaría un aumento de la violencia y la inestabilidad. Las posibles luchas internas no se limitan al cártel de Sinaloa. Organizaciones criminales rivales, como el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, pueden ver en las detenciones una oportunidad para ampliar su influencia y su territorio. El CJNG, conocido por sus tácticas brutales y su rápido ascenso al poder, ha mantenido violentos conflictos con el cártel de Sinaloa en todo México. El debilitamiento percibido del cártel de Sinaloa podría envalentonar al CJNG y a otros grupos para desafiar su dominio, lo que provocaría un mayor derramamiento de sangre. El impacto más amplio en el tráfico de drogas también es significativo. El cártel de Sinaloa ha sido un actor importante en el mercado mundial de estupefacientes, especialmente en el tráfico de fentanilo, un opioide sintético responsable de una devastadora crisis de sobredosis en Estados Unidos. Los expertos se muestran escépticos acerca de que las detenciones de Guzmán y Zambada vayan a reducir significativamente el flujo de fentanilo y otras drogas. La cadena de suministro de drogas sintéticas está muy fragmentada y descentralizada, con numerosos actores implicados en la producción, distribución y venta. La eliminación de figuras clave como Guzmán y Zambada puede interrumpir temporalmente las operaciones, pero es poco probable que desmantele toda la red. Las detenciones también tienen implicaciones diplomáticas. El carácter unilateral de las operaciones por parte de las autoridades estadounidenses ha suscitado preocupación en México por la falta de comunicación y cooperación. El presidente López Obrador ha hecho hincapié en la necesidad de transparencia y colaboración para garantizar que ambas naciones puedan combatir eficazmente el crimen organizado. El gobierno mexicano se muestra cauteloso ante la posibilidad de que acciones unilaterales socaven la confianza y la cooperación, especialmente cuando ambos países se enfrentan a cuestiones complejas como el comercio, la migración y la seguridad. Las detenciones de Guzmán y Zambada son victorias simbólicas para la aplicación de la ley, pero también ponen de relieve los retos que plantea abordar las causas profundas del narcotráfico. El gobierno mexicano ha subrayado la importancia de un enfoque integral que incluya no solo la aplicación de la ley, sino también medidas sociales y económicas para reducir el consumo de drogas y proporcionar apoyo a los afectados por la adicción. Si no se abordan estas cuestiones subyacentes, es probable que continúe el ciclo de violencia y narcotráfico. Los llamamientos a la transparencia del gobierno mexicano en relación con las detenciones y juicios de Joaquín, el Chapo, Guzmán e Ismael, el Mayo, Zambada, han suscitado diversas reacciones, tanto a escala internacional como nacional. Estas reacciones ponen de manifiesto la naturaleza compleja y a menudo delicada de las relaciones entre Estados Unidos y México, así como la percepción que tiene la opinión pública de la lucha en curso contra el crimen organizado.
En Estados Unidos, las autoridades han respondido a las peticiones de transparencia del presidente Andrés Manuel López Obrador con una mezcla de reconocimiento y cautela. Las agencias policiales estadounidenses, incluidas la Administración para el Control de Drogas, DEA, y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, han hecho hincapié en la importancia de mantener la seguridad operativa y proteger la información confidencial. Sin embargo, también han reconocido la necesidad de una mayor cooperación y comunicación con sus homólogos mexicanos. Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses han subrayado su compromiso de trabajar en colaboración con México para combatir el narcotráfico y garantizar que se haga justicia. El impacto en las relaciones entre Estados Unidos y México ha sido significativo. El carácter unilateral de las operaciones que condujeron a las detenciones de Guzmán y Zambada ha suscitado preocupación en México por la falta de comunicación y coordinación. El presidente López Obrador ha subrayado la importancia del respeto mutuo y la transparencia en futuras operaciones, advirtiendo que la falta de cooperación podría minar la confianza y obstaculizar los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado. El gobierno mexicano ha pedido un enfoque más colaborativo, haciendo hincapié en la necesidad de informes detallados y una comunicación clara en relación con los casos de alto perfil. La percepción pública en ambos países ha estado marcada por una mezcla de alivio, escepticismo y preocupación. En México, las detenciones de Guzmán y Zambada se han considerado victorias significativas en la lucha contra el cártel de Sinaloa. Sin embargo, también existe una sensación de escepticismo sobre el impacto a largo plazo de estas detenciones. Muchos mexicanos desconfían de la posibilidad de que aumente la violencia y la inestabilidad dentro del cártel, así como de las implicaciones más amplias para el panorama de seguridad del país. Los llamamientos a la transparencia han calado en la opinión pública, ansiosa de garantías de que el proceso legal será justo y equitativo. En Estados Unidos, las detenciones se han considerado un gran éxito en la lucha contra el narcotráfico. La captura de figuras de tan alto perfil se considera un testimonio de la eficacia de las fuerzas de seguridad estadounidenses. Sin embargo, también se reconoce que la lucha dista mucho de haber terminado. La crisis de los opioides, alimentada en parte por el flujo de fentanilo procedente de México, sigue devastando comunidades en todo el país. La opinión pública se ha formado a partir de una mezcla de alivio por las detenciones y de preocupación por los retos que sigue planteando abordar las causas profundas de la adicción y el tráfico de drogas. La comunidad internacional también se ha sumado a los llamamientos a la transparencia. Varios países han expresado su apoyo a un enfoque de colaboración para hacer frente a la delincuencia organizada, haciendo hincapié en la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de información. Las detenciones de Guzmán y Zambada han puesto de relieve la naturaleza global del narcotráfico y la necesidad de una respuesta coordinada. Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros se han hecho eco de los llamados del gobierno mexicano a la transparencia, reconociendo que un proceso legal justo y equitativo es esencial para mantener la confianza pública y asegurar la efectividad de los esfuerzos contra el crimen. Las reacciones a los llamados a la transparencia subrayan las complejidades de las relaciones entre México y Estados Unidos y los retos más amplios de la lucha contra el crimen organizado. El énfasis del gobierno mexicano en la transparencia es un paso crucial para garantizar que se haga justicia y que los esfuerzos para combatir el narcotráfico sean eficaces y sostenibles. Aparte de la petición de transparencia en su juicio, otra consecuencia de su detención es la preocupación de los mexicanos por la violencia entre facciones rivales del cártel de Sinaloa en las calles de México. El periodo inmediatamente posterior a las detenciones de Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael, El Mayo, Zambada, estuvo marcado por el caos y la incertidumbre. La captura de estos dos poderosos líderes creó un importante vacío de poder en el cártel de Sinaloa, lo que condujo a una rápida y violenta reorganización de su estructura. Con Guzmán y Zambada entre rejas, el cártel, antaño cohesionado, empezó a fracturarse. Surgieron facciones rivales, cada una de ellas dirigida por ambiciosos lugartenientes y familiares deseosos de hacerse con el control. Entre estas facciones, las más notables eran las dirigidas por los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, y otra facción leal a los aliados de Zambada. Las luchas internas entre estos grupos no tardaron en intensificarse, dando lugar a una oleada de violencia en su lucha por la supremacía. La violencia interna del cártel de Sinaloa tiene implicaciones de largo alcance para la sociedad mexicana, que van más allá del derramamiento de sangre y el caos inmediatos. El efecto dominó de la lucha por el poder del cártel ha afectado profundamente a la economía, los patrones de migración y la percepción general de seguridad en el país. Desde el punto de vista económico,
La violencia ha afectado gravemente a las empresas e industrias locales. En las regiones fuertemente influenciadas por el cártel, la extorsión y los chantajes de protección se han convertido en una práctica desenfrenada. A menudo, los empresarios se ven obligados a pagar cuotas de protección a múltiples facciones, lo que agota sus recursos y ahoga el crecimiento económico. La amenaza constante de violencia ha llevado a muchas empresas a cerrar sus puertas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y estancamiento económico. El turismo, una importante fuente de ingresos para muchos estados mexicanos, también se ha resentido, ya que los viajeros evitan las zonas asoladas por la violencia de los cárteles. El sector agrícola, especialmente en Sinaloa, se ha visto muy afectado. Los agricultores se enfrentan a extorsiones y amenazas de los miembros de los cárteles, lo que dificulta su actividad. La inestabilidad ha interrumpido las cadenas de suministro, provocando un aumento de los precios y la escasez de productos. El impacto económico se deja sentir no solo a nivel local, sino también nacional, ya que Sinaloa es un importante productor de diversos cultivos. La violencia también ha impulsado una importante migración dentro de México. Muchos residentes de las zonas afectadas por los cárteles se han visto obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad. Este desplazamiento interno ha creado crisis humanitarias en las regiones vecinas, ya que las comunidades luchan por acomodar la afluencia de desplazados. Las familias se desgarran y el tejido social de estas comunidades se resiente debido a la escasez de recursos. En el ámbito internacional, la violencia ha contribuido a la migración de mexicanos que buscan asilo en otros países, sobre todo en Estados Unidos. El miedo a la violencia de los cárteles es un factor importante que impulsa a muchos a emprender el peligroso viaje hacia el norte. Esto se ha sumado a la complejidad de las políticas de inmigración y seguridad fronteriza, mientras los países lidian con las implicaciones humanitarias y políticas de la crisis. La percepción general de seguridad en México se ha visto gravemente dañada. Las regiones, antaño vibrantes y culturalmente ricas, viven ahora bajo la sombra del miedo. La amenaza constante de violencia ha generado una sensación generalizada de inseguridad entre la población. La confianza pública en las fuerzas del orden y en las instituciones gubernamentales se ha erosionado, ya que muchos creen que las autoridades no pueden o no quieren protegerles de la violencia de los cárteles. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más videos.